¿Por qué salud? Notas, pensamientos, acciones. Nicolás Kreplak es ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y fue viceministro de Salud de la Nación. Estudió medicina en la UBA, cursó un diplomado sobre economía política de la salud en la Universidad Nacional de José C. Paz y realizó un magíster en salud pública en la Universidad Nacional de Rosario. Su formación académica avanzó de la mano de su carrera política, participando tempranamente en la militancia estudiantil para consagrarse luego como funcionario público. Además, dirigió el documental La insubordinación de los privilegiados, donde despliega una mirada crítica de los intereses privados que dificultan el acceso a una salud pública y de calidad. ¿Por qué la salud, Nico? ¿Cómo arranca tu vínculo, tu historia con el tema de la salud? Soy hijo de médicos. Mi viejo dirigía una revista llamada Salud, Problema y Debate y participaba de ALAMES, de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. Así que yo andaba por esos lugares y me encontraba con Marios Testas y Floriales Ferraras. Estamos hablando de infancia, temprana. Mi infancia. Yo iba a acompañar a mi papá que hacía un asado, supongamos, o tenía una reunión política, o había un congreso de salud y yo me acuerdo de una época, vendíamos con mi hermano la revista en la puerta, teníamos 12 años, 10 años, y teníamos una mesita para entregar la revista. Así que después, no sé cuándo fue que se convirtió en algo que iba a ser de verdad. Yo nunca pensé que podía ser que no fuera a estudiar medicina. ¿Y con qué te encontraste la UBA 2000, 2001? ¿Cómo era estudiar medicina en ese contexto? De todo. En ese momento estaban sucediendo agrupaciones políticas independientes en varias facultades. NBI en Derecho, una agrupación que había fundado Mariano Recalde, que participaba Guado de Pedro, entre otros compañeros y compañeras. En Económicas estaba TNT, que justo en el año 2001 le ganan las elecciones a la Franja Morada, una agrupación que funda Axel Kicillof. Y eran agrupaciones que tenían como parecido, que venían del campo nacional y popular, con una matriz de izquierda o peronista, pero en disidencia con el peronismo que había estado gobernando en los 90. Y eran independientes. Y así que nosotros armamos una agrupación parecida en medicina, en esos años que también el Centro Estudiante de Medicina de la UBA lo tenía la Franja Morada, y se viene 2000, 2001, años de arancelamiento, se discutía en las aulas que había que cobrarle a la gente, se discutían cosas horribles. López Murphy, ministro de Economía, pide arancelar las universidades, 13%, ahí se produce todo un movimiento. Nosotros el 10 de septiembre del 2001 en la Facultad de Medicina de la UBA pusimos, 10 de septiembre del 2001, acordate el día, pusimos una carpa en la Plaza Jusey, enfrente de la Facultad de Medicina de la UBA, defendiendo la salud y la educación, y al día siguiente, las Torres Gemelas, y no le dieron mucha importancia a lo que estaba sucediendo en la universidad. Pero bueno, era la antesala lo que terminó pasando a finales de ese año. 2 meses después, eso te iba a decir, helicóptero de la Rúa. ¿Había una vinculación ahí entre la militancia estudiantil y lo que pasó en la calle después en diciembre? Sí, yo creo que López Murphy, el principal problema que termina, o sea, una de las principales acciones en contra de él cuando él plantea el ajuste, digo López Murphy para recordar, Patricia Bullrich, López Murphy eran gobierno de la Rúa, en ese momento había un problema con el Fondo Monetario Internacional, con un blindaje económico, este ajuste externo y pérdida de posibilidades de soberanía económica, termina con un ajuste feroz, y ese ajuste feroz atacaba la universidad, plantea que la universidad había que arancelarla, y sale la universidad muy fuerte a manifestarse en contra, y es de tal fuerza el rechazo que la universidad plantea, entre otros actores, también jubilados y otros actores más, pero fue una presencia muy importante de la universidad, que duró 13 días, que si no me equivoco, López Murphy, y tuvo que renunciar. Después vino Cavallo y pasó también, tuvimos corralito y terminamos con, ya 2 meses después de eso, con el desenlace de un gobierno que tuvo como reflejo el ajuste, y cuando el ajuste no fue tolerado, la represión. Había entonces un plano de la militancia y la participación política estudiantil muy vinculada
el proyecto de país, el proyecto educativo, los recortes. ¿En qué medida se discutía la formación en medicina o qué vinculación tuvo eso después, o si tuvo vinculación con la idea de qué médicos estaba formando la UBA, ¿no? Como una cosa grande? Sí, se discutía mucho eso, creo que se sigue discutiendo. El modelo de educación en esa época venía Rosario empezando con una primera innovación de una educación más centrada en el estudiante y más participativa, con más territorio, más basada en atención primaria. Lo de Rosario fue muy interesante. Entonces también en esas épocas nosotros fuimos a averiguar qué pasaba en Rosario y tratar de llevar algunas discusiones así a la Facultad de Medicina de la UBA. Y con el tiempo de ese camino viene también, o de esa experiencia de Rosario, viene Mario Rovere, que termina muchos años después, ya generando la Facultad de Medicina que tienen currículas innovadas. La UBA en ese momento, nosotros, nuestra participación, yo tenía una vida muy metida en la universidad, soy docente de la universidad, me puse a ser investigador, investigaba en un laboratorio de fisiología, de neuroendocrinología de la reproducción. Así que vivía todo el día adentro, si no estaba militando, estaba dando clases, estaba estudiando, estábamos todo el día metidos ahí. Y se generaba mucho debate desde las ciencias, y hay un debate que intentamos meter, no sé con qué eficacia, pero bueno, respecto también de la causalidad de las cosas, que las ciencias, la medicina a veces asegura causalidades que ninguna ciencia biológica tiene, y creo que tiene mucho que ver también con el modelo farmacéutico, ¿no? Si hay causalidad, entonces, causalidad quiero decir que los procesos de las enfermedades, que son procesos complejos, nunca tienen una causa única, y la idea de pensar que tiene una causa única motiva la idea de pensar que tiene una solución única. Entonces ahí aparecen los medicamentos para resolver problemas, como las enfermedades, que por supuesto tienen algún factor biológico, orgánico y fisiológico, y los medicamentos pueden ayudar. Pero cuando se piensa que es una causalidad única, se piensa entonces que los medicamentos solo resuelven el problema. Y ahí hay un problema, uno de los sesgos de la era de la salud, que yo creo que es un tema que discutíamos mucho desde la parte más científica, y después discutíamos la genialidad absoluta respecto de la realidad social en la cual nos encontramos, ¿no? Y uno podía estudiar la facultad, bueno, en casi todas las facultades, puede estudiar medicina completamente leyendo libros escritos en cualquier lugar del mundo, como si todo fuera exactamente igual y no hubiera ninguna diferencia. ¿Cómo era ese debate en un laboratorio de la cátedra de fisiología? ¿Había eco ahí? Sí. Sí. En general los que viven adentro de las facultades son muy interesantes. Bueno, nosotros teníamos ahí un laboratorio que pensaba la fisiología y además discutía la verdad que fue un proceso muy lindo. Mirá, como botón de muestra, hicimos una guía de trabajos prácticos de fisiología que era una novela, un policial negro. El personaje era Felipe Marlowe, era un argentino del famoso personaje de Chandler, y tenía que descubrir una serie de asesinatos, y en el transcurso de asesinatos tenía que resolver los problemas a través de la fisiología. Nos permitíamos innovar en la pedagogía, innovar en la participación. Un espacio muy creativo. Sí, me parece que eso fue una de las escuelas más importantes también para es muy importante cuando uno piensa en los problemas sociales y políticos, no pensar siempre con las mismas soluciones y las mismas recetas. Hay que tener un poco de creatividad, y para mí la universidad fue clave en ese aspecto. Está el aspecto académico, la investigación, está la militancia. ¿Qué pasa cuando va terminando eso? Elegir lo que nos ha pasado a muchos, ¿no? Que hemos estudiado medicina, pero también otras disciplinas, el momento de elegir cómo seguir, ¿no? Los interrogantes que se le presentan a uno una vez graduado, y la multiplicidad de aristas que tiene esa decisión, ¿no? Que es como elegir de vuelta la carrera, ¿no? Totalmente. Yo me había decepcionado un poco del sistema científico. En ese momento no quería dedicarme a la investigación básica, que era lo que estaba haciendo muy fuertemente. Por diversas razones, me parecía muy endogámico, excesivamente elitista, demasiado elitista. Y estaba seguro que quería hacer una residencia. Clínica me parecía lo más razonable, porque a mí, como me gustaba la fisiología, me gustaba la clínica, me gustan las cosas grandes, generales. Me parece que esto mismo que digo de la causalidad, me parece difícil las especialidades chicas, porque me parece que te circunscriben mucho el panorama de las observaciones.
No me metí en medicina general porque quería tener una experiencia hospitalaria. Me parecía muy importante tener una formación viviendo dentro de un hospital. Así que hice la residencia de clínica médica en el Hospital Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires. Un hospital muy grande, muy antiguo, muy lindo. Bueno, esa experiencia de la residencia es una experiencia muy impactante en todo sentido, ¿no? Por ahí se parece un poco... Yo no hice servicio militar, soy un poco más joven. Pero bueno, todos los que atravesaron el servicio militar tienen recuerdos de todo tipo, ¿no? Intensos. Intensos, claro. Aprendí muchísimo, me encantó, me encanta el hospital, quiero mucho a ese hospital y quiero los hospitales en general. Aprendí a vivir en los hospitales, me gusta mucho. También entiendo y aprendí ahí las cosas que había que cambiar, esto de por ahí estar 36 horas de corrido laburando y tomando decisiones sobre otras personas. Además de lo que uno hace sobre su propia vida, lo que uno hace sobre la vida de otros, bueno, eso había que cambiarlo. No, pero bueno, fue muy linda la experiencia y yo sigo vinculado con el hospital. De hecho, soy médico de planta de ese hospital, que es de licencia ahora. Pero me parece muy linda la vida hospitalaria. Aprendí a querer esas cosas tan duras como son los hospitales, ¿no? Con esa idiosincrasia del funcionamiento a veces que también hay que discutirlo. Que a veces expulsa al que no está dentro y acostumbrado, pero que bueno, que también hace que uno quiera mucho una institución que es tan importante. Vos decís, yo quería hacer una experiencia hospitalaria. Eso era pensando en que ibas a hacer lo que haces hoy y que entendías en ese momento de que necesitabas pasar por eso para entender el sistema de salud, el campo de la salud. Sí, pensando en la política, pensando en que, si bien no tenía certeza de que me iba, por supuesto no me imaginé que iba a ser funcionario, o menos a un ministro, pero sí entendiendo que si uno quería transformar el sistema de salud, tiene que conocer la facultad de medicina, tiene que conocer los hospitales, tiene que conocer los territorios, y desde esa discusión, que si uno es ajeno, es después difícil entender en qué están pensando algunos compañeros. Entonces, cuando uno no entiende al otro, lo piensa como un otro y empiezan a haber diferencias insalvables. Entonces, para mí era indispensable entender los hospitales y cómo viven la vida los médicos, los trabajadores de la salud. Digo los médicos por lo más duro, los trabajadores de la salud que están metidos ahí adentro todo el tiempo. Sí, yo lo pensé de esa manera. Además, me parecía el desafío más, como yo venía ya de una militancia con participación territorial, el laburo en un centro de salud me resultaba como lo más natural. La atención, el trabajo comunitario, esa parte era la que yo por ella tenía desde la militancia más, la iba a poder hacer, pero no sabía si yo iba a poder resolver una terapia intensiva, digamos, ¿no? Y eso, bueno, había que atravesar la experiencia. Antes de pasar ya a una parte más vinculada a la gestión, lo que estás haciendo ahora, hay un grupo de personas, ¿no?, que acompañan este proceso tuyo, sobre todo desde los inicios de la universidad en adelante, ¿no? Compañeros de militancia, de residencia, imagino. ¿Qué podés decir al respecto de la formación en grupo, ¿no?, o de los procesos colectivos grupales? Bueno, es que somos mi generación, o nuestra generación, empezamos a militar en los 90. En los 90 militar, hacer política estaba mal visto. Y los que pensamos que igual había que hacer política porque era la cosa de lo común, creo que nos encontramos en un lugar como raros. Y apostamos de esa época. En ese momento las agrupaciones que nosotros fundamos le decíamos agrupaciones horizontales e independientes. Después valoramos muchísimo la verticalidad de la toma de decisiones y los roles, ¿no? Pero yo lo que tenía de horizontal era que había que hablar con los compañeros, que no había que imponer nada, no se podía imponer nada, había que convencer. Y eso es constitutivo de muchos de nosotros. Entonces, hoy, con muchos compañeros y compañeras con los que seguimos laburando, algunos se quedaron en el camino, llevamos muchísimas décadas ya, más de 20 años, militando juntos. Y compartimos discusiones y entonces está bueno porque creo yo que cuando uno quiere hacer algo transformador, tiene que, además de ponerle tiempo, capacidad, hay que ponerle un poquito de amor también y de afecto, ¿no? Y en esa construcción colectiva, porque me parece que cuando no hay construcción colectiva hay una construcción liberal, y lo liberal tiene el riesgo de que después uno esté poniendo lo individual por sobre el interés de las cosas, y la política es justamente lo contrario a eso, ¿no? Entonces fue muy importante, es muy importante, y para mí sigue siendo y será siempre lo más importante,
lo colectivo, lo que supera a uno, porque además uno solo puede tener temores, puede darle miedo a algo, pero colectivamente nunca se es cobarde, siempre se apela a la valentía. Te hago esta pregunta porque carrera de medicina, cátedra, investigación, residencia, hay como una cosa de tener la guardia alta siempre, ¿no? Ante el desafío o ante la tentación individual, ¿no? Del éxito o el desarrollo liberal que vos decís de que, bueno, tenés que hacer todo el caminito solo, de juntar papelitos, y eso va a decantar en que vas a ser exitoso, entre comillas, ¿no? En lo que haces. Sin embargo, creo que en tu caso hay una situación que es medio a la inversa, que es, te tocaron responsabilidades altas pronto, por así decirlo, joven, producto de un proceso colectivo, ¿no? O sea, claro, apostando a lo colectivo. Sí, es que es cierto que la tentación es esa. Yo me acuerdo mucho, hablaba con mis amigos de la residencia, médicos hechos y derechos, pero sin militancia, y que hacían muchas más guardias que yo. Hacían guardias en el privado, precozmente, y yo les decía, pues no te tomas un poco más de tiempo, te vas a quemar. Y muchos ahora, yo tengo 41, así que a los 40 años, hay muchos que están quemados, que no quieren laburar más de médicos, que están cansados, que hicieron muchísimo laburo por esto, de buscar rápido una especie de consagración económica, supongo yo, más que nada. Yo no tengo tampoco una locura por los intereses materiales, sí. Entonces también puedo entender que somos distintos, qué sé yo. Pero bueno, entonces me parece que no sé si era guardia alta, sino naturaleza. Yo me encuentro mucho más enérgico. A mí me cuesta mucho quedarme en casa, sobre todo para no dejar a un compañero con el cual me tengo que encontrar. Si fuera por mí, capaz que me quedaría más en mi casa. Y en cambio, como tengo compromisos con otros, tengo mucha más energía. Entonces me parece que ahí hay algo de lo colaborativo del trabajo. No es solamente defensivo, no es que evitar la carrera individual. A mí en lo particular me surge lo mejor cuando me siento, si no en incumplimiento con algún otro compañero, que sé que está haciendo un esfuerzo para no estar en incumplimiento conmigo. Me parece que ahí se construye esa cosa más linda. Hay lamentablemente, como por ahí vos que lo viviste un poco más de cerca, algunos puntos de similitud ahora con esto que decís en los 90, decir la política mala palabra, no participes, guardate en tu casa, o cierto clima de desaliento. ¿Qué ves al respecto de eso y qué podemos hacer o qué se podría hacer desde las instituciones para revertirlo, desde las organizaciones, desde los lugares de gestión? Sí, a mí me parece que el pesimismo es una decisión política de algunos sectores concentrados que necesitan que los pueblos no estén organizados y no sean alegres. No se puede pensar en salud. No puede ser sano un pueblo abatido, un barrio, una comunidad que está abatida, que piensa que no hay futuro. No puede ser bueno un hospital que no defiende su hospital, que no defiende su cuidado, que piensa que todos los días va a ser peor. Y entonces yo creo que hay algo de este discurso por ahí de la antipolítica, pero más de lo político concretamente, más de lo político, más allá de eso, de lo individual. Pero pasa en todos lados. Si uno está jugando al fútbol y quiere meter los goles él, es probable que erre los goles, que pierda el equipo, digamos. Me parece que ahí hay algo que se valora en algunas sociedades, que no es la sociedad argentina. Nosotros no somos un país que tengamos en claro, que tengamos por delante la superación individual por sobre lo colectivo. Somos un país que valora mucho lo comunitario, que se construye a partir de ahí. Lo que pasó con la pandemia es una clara muestra de esto. Si nosotros hubiéramos sido un país individualista, hubiéramos tenido acumulación de muertos en las calles. Y no lo tuvimos porque hicimos esfuerzos solidarios, entre otras cosas porque no nos íbamos a bancar tener que se mueran muchas más personas de las que nosotros podríamos haber evitado que se mueran. Y esto lo digo, ni siquiera son las decisiones políticas de los dirigentes o los que nos tocó a nosotros gestionar, sino de la gente. La gente se cuidó mucho porque tiene una mirada solidaria. Los pibes se cuidaron la pandemia mucho. Los pibes se quedan en la casa, aún sabiendo que si salían y se enfermaban no les iba a pasar nada, por miedo de enfermar, no solo a sus abuelos, sino en general a los abuelos. Me parece que hubo una responsabilidad gigante, y la sociedad argentina es una sociedad de esas características, porque somos así, y me parece que
que también nos quieren hacer creer, nos quisieron hacer creer en los 90, fue muy terrible esa era, fue muy largo, y ahora en un momento quizás donde una crisis económica global, porque también es cierto que Argentina tiene un problema económico producido quizás un poco por lo que pasó con el endeudamiento tan grande que hace que uno pierda soberanía económica, y eso es muy grave, pero a nivel mundial en la última década se está viendo una crisis económica muy grande. Entonces, en contexto de crisis, pareciera que hay incertidumbre en la posibilidad de planificar el futuro. Entonces, ante todo eso y la frustración que genera no poder planificar el futuro, es muy fácil lucrar con el enojo del otro. Entonces, bueno, me parece que lo que uno tiene que hacer es asegurarse si se siente más seguro y más feliz y más cómodo sumándose a la bronca colectiva o sumándose a la construcción colectiva, ¿no? ¿Cómo está uno mejor? Te tocó gestionar una pandemia, lo acabas de decir. ¿Cómo fue? Desde lo personal también, incluso. 17 millones de personas tiene la provincia de Buenos Aires. Me imagino que en algún momento de tomar decisiones importantes, la presencia mediática del tema, te digo, incluso antes de que lleguen las vacunas, ¿cómo era esa carga? Yo particularmente no sentí de la carga todas las cosas que uno después puede mirar, vamos a decir, porque en el momento tenés la responsabilidad. A mí en general lo que me pasa con las cosas es que yo asumo la responsabilidad porque creo que es indispensable asumirla, y entonces a partir de eso naturalizás las cosas. Lo más grave de todo, más grave no, lo que era como más llamativo era que había que trabajar con la incertidumbre de no saber qué iba a pasar. Y esa incertidumbre a mí no me preocupa especialmente la incertidumbre, pero entiendo que hay mucha gente que le genera mucho malestar no saber exactamente cómo son las cosas. Eso quizás era uno de los problemas de la pandemia más grande. A uno le pedían que explique cosas que no se podían explicar porque no se sabía qué iba a pasar, pero si uno le decía que no se saben, parecía que vos no sabías. Ese es el lugar donde es más incómodo para mí, porque yo, sin querer mentir, tenía que tratar de transmitir. Yo no sé qué es lo que va a pasar, lo que yo sé es cómo se hacen las cosas. No es que nadie estuviera preparado para manejar una pandemia, pero bueno, si vamos a poner a un economista, a un abogado o a un tipo que vivió muchos años dentro de un hospital, bueno, tenemos más herramientas para entender que es una enfermedad respiratoria los que entendemos eso. Y después lo que hemos estudiado, yo creo que hay un error que a veces se observa de la hipermedicalización de la salud, es que entonces se convocó a muchos infectólogos a que digan qué hacemos con una pandemia. Y los médicos teníamos una cosa para decir, pero después había que ver qué pasaba en los barrios, qué pasaba en los clubes, qué pasaba en la salud mental, qué pasaba con las compras. Entonces, la pandemia era y estuvo muy bien el planteo que se hizo en la provincia, de armar un análisis complejo y global del tema. Y así que yo creo que fue una circunstancia, todavía uno se acuerda de las cosas que se hicieron y vistas desde hoy, que sería un momento más normal, vista desde la post-pandemia, quiero decir, respecto a lo que fue la pandemia, uno dice, bueno, hicimos cosas muy tremendas, como lo de pedir a la gente que se quede en su casa, pero bueno, en ese momento era lo razonable, lo natural que había que hacer. Y yo creo que hubo un acompañamiento muy grande de la sociedad, porque nosotros también asumimos una responsabilidad, que es decir las cosas de frente. Y sin ser un exagerado diciendo esto va a explotar, porque no teníamos certeza que esto iba a explotar, lo que sabemos es que era muy delicado y muy grave y que había que hacer una serie de cosas, y que si uno hacía esas cosas quizás podíamos ir cambiando el devenir que veíamos que pasaba en otros lugares del mundo y que era realmente aterrorizador. Y bueno, y eso creo que el resultado que tuvimos, hay un dato que para mí, hay dos cosas que fueron tremendas de la provincia, o un par, pero en la pandemia. Eso de que todos tuvieron atención, que no faltó ninguno de los elementos que faltaron en todos los demás lugares del mundo. Uno agarra cualquier lugar del mundo y faltó o medicamentos, o oxígeno, o terapia, o bla bla bla. Acá no faltó ninguno, pero el dato más fuerte es que tuvieron la misma carga de morbilidad y mortalidad los más pobres que los más ricos, o los que viven en el interior, el lugar más alejado, los que viven en La Plata, en los grandes centros sanitarios. Ese dato de equidad a mí no solamente me reconforta por lo que se hizo en la pandemia, sino que me hace pensar que puede ser efectivamente el Estado y el sistema de salud un generador de justicia social. Es posible hacer con otras enfermedades, con otras situaciones. En otro contexto. Exacto. Entonces lo que nosotros siempre, los que por ahí militamos la salud, y yo milito la salud, no por un empecinado de la salud, sino porque entiendo que la salud es una herramienta de transformación social muy, muy interesante.
creo que se validó algo que era una hipótesis. Nosotros pensábamos que esto era así, pero no habíamos tenido experiencias concretas para poder transformarlo en tan poco tiempo. Bueno, lo pudimos hacer. En ese momento concreto, ser muy pobre o ser muy rico te daba los mismos derechos. Y eso me parece un modelo interesante, porque después ahí aportaba entonces el que se cuidaba, porque después cuando se habla de la meritocracia, el esfuerzo de cada uno, bueno, el esfuerzo de cada uno partiendo de dónde. Entonces, partiendo de que había un sistema de salud que garantizaba equidad, bueno, ahí estaban los cuidados que uno podía hacer, y por supuesto que el que se cuidó le fue mejor, aunque nadie es culpable de contagiarse, pero bueno, hubieron cuidados que se podían hacer, por supuesto. Pero a todos los que se enfermaron hubo un sistema de salud que le dio las mejores condiciones de... Entonces, ahora digo lo mismo, bueno, tenemos que pensar en qué hacemos con las enfermedades crónicas, qué hacemos con enfermedades infecciosas. Evidentemente el Estado, si hace los esfuerzos necesarios, puede compensar las desigualdades que un sistema, o ayuda, no sé si termina de compensar, pero ayuda a compensar desigualdades que el sistema económico no logra, o que el sistema económico genera. Entonces me parece que ahí hay un desafío que creo que los trabajadores de la educación lo tienen muy claro, hace muchísimo tiempo, pero que los trabajadores de la salud en algún punto pusieron... no sé si los trabajadores, el sistema de salud se puso más en función de un mercado que en función de garantizar el derecho. Hiciste una película, se llama La insubordinación de los privilegiados. Hay un planteo de la fragmentación o el desorden del sistema de salud, y hay un planteo de los intereses económicos que generan esa fragmentación. Entre la película y la gestión, por así decirlo, ¿dónde te encontraste? Trabas, me imagino trabas muchas, pero las más duras, o los planteos más corporativos, o las dificultades materiales para llevar adelante una política que vos creías que estaba buena hacer, pero que o no pudiste, te costó muchísimo más porque había gente que no quería que pase eso. Sí. El nombre de la insubordinación de los privilegiados lo plantea Íñigo Errejón, que es un español que entrevistamos en el documental, y el tipo dice una cosa muy interesante, que dice, un sistema aunque hay ganadores muy claros, que son los sectores más concentrados, fuerzan tanto la concentración de la riqueza, incluso por sobre la capacidad que tiene el sistema de sostenerlo, que ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema. Entonces, en un sistema que ya había ganadores, los ganadores siguen apostando y tensionando a que el Estado tenga que tomar alguna definición más fuerte, incluso que no tenía ganas de tomarla, o que no está en su vocación tomarla. Eso pasa con algunos sectores de la industria farmacéutica, que hay medicamentos excesivamente costosos. Y en la gestión pasa con eso, y pasa con algunos sectores de corporaciones de profesionales, que ya son los ganadores del sistema, pero tenía que estar ayudando un poquito más para que el sistema al menos se pueda sostener. Si no se sostiene, y encima estos son los ganadores, empiezan a decir, che, acá hay que tomar decisiones porque el que está pagando el pato de esto es el pueblo, más allá de la distribución asimétrica de los recursos, porque no logramos garantizar el derecho efectivo a la salud, ni siquiera con la distribución asimétrica de los recursos. Eso está sucediendo. A nosotros, por la escala de trabajo, como uno trabaja en la provincia, y entonces nuestra responsabilidad es principalmente de atención de la salud, de tener hospitales, centros de salud, de llegar a la población, el problema lo vamos a tener más con los distintos actores, corporaciones, que prestan los servicios. En el IOMA es muy evidente, pero también pasa en el ministerio. Cuando uno lo piensa en el Ministerio de la Nación, donde uno tiene más las responsabilidades de hacer políticas macro, ahí los poderes concentrados son los proveedores de grandes tecnologías. Y lo que yo pienso, y lo hablo con todos estos sectores también, digo, esto es la gallina del huevo de oro. Argentina tiene una decisión de garantizar el derecho a la salud para todos y para todos. Si ustedes venden un producto que necesitan que alguien quiera garantizar el derecho a la salud, no pueden no pueden matar a la gallina del huevo de oro. Tienen que ayudarnos, porque además cuando los gobiernos que pensamos en la salud como un derecho, invertimos mucho más en salud que los que piensan en la salud como un negocio. Gastamos mucho más dinero nosotros que la gestión anterior, casi el doble de salud. Lo que pasa es que nosotros perseguimos que ese dinero le llegue a la gente. Entonces nos tienen que ayudar. Bueno, me parece que ahí hay una cultura que Argentina tiene que fortalecer. Yo creo que venimos haciendo un buen trabajo en la provincia de articulación. La pandemia nos ayudó mucho a sentar a todos los sectores, al sector privado, al sector farmacéutico, con el Estado, y que el Estado sea el que tenía la responsabilidad de coordinar. Eso no había pasado antes de la pandemia. Desde la época de Perón, desde que empiezan las fragmentaciones, cada uno tuvo un camino libre.
Y ahora, en este momento en particular, ante la ausencia, ante el temor generalizado y la responsabilidad que asumió este gobierno, porque dicho Brasil no lo hizo, digamos, hay otros países que no lo hicieron, nosotros asumimos la responsabilidad de ser los garantes de todo esto. Entonces, nosotros sentamos a muchos sectores y la verdad que el saldo es muy positivo. Plantearon, cuando hicimos guía de práctica clínica, lo aplicaron sanatorios, lo aplicaron las obras sociales, la prepaga. Cuando hicimos protocolos con el uso de los medicamentos, entonces toda la industria pudo vender lo que tenía para vender y nosotros pudimos garantizar que le llegue a la gente de manera equitativa. Me parece que ahí hay un saldo muy positivo y yo quisiera que la insubordinación de los privilegiados, que es un diagnóstico que sigue siendo vigente, pueda ser resuelto como se propone en la propia película, que tiene que ver con la participación popular y la toma de decisiones por parte del Estado. Al respecto de eso, creo que acá en los equipos de la universidad charlamos a veces al respecto del problema de lo que decías de, hay sectores que ganan mucho, quieren ganar más, pero a veces son invisibles, ¿no? Cuesta verlos, identificarlos. Un ministro lo conoce todo el mundo, un gobernador lo conoce todo el mundo, pone en la cara. Por ahí, el dueño de la empresa farmacológica no. Y ante esa dificultad, ¿cómo incorporar a la comunidad organizada, a las organizaciones sociales? ¿De qué forma invitar a todo eso que a veces el Estado no contempla o que antes no contemplaba? A decirle, mirá, el problema por ahí no es el Estado o el gobierno, sino que no podemos hacer lo que queremos hacer. Ayúdanos. ¿Cómo tramitaron eso? Sí, a mí me parece que... ahora presentamos un plan quinquenal en la provincia de Buenos Aires que tiene el objetivo de comenzar a hacer un proceso de integración del sistema de salud. Y para mí uno de los puntos centrales de esto es que el Estado ha ido perdiendo paulatinamente, desde el 55 para acá, el gobierno del sistema de salud. Y lo ha ido cediendo a todos los actores del sistema que se fueron autogobernando. E incluso se fueron generando, está lleno de actores del sistema de salud que se generaron ante la ausencia del Estado para administrar a los distintos espacios por la ausencia del Estado. Entonces, si el Estado no tiene una responsabilidad, de hecho se solía pensar al Estado, por ejemplo, provincial como responsable de los hospitales. Y nada más, provinciales. Los municipales son de los municipios. Se planteaba el Ministerio de Salud como de la salud de los que no tienen obra social ni prepaga, digamos, ¿no? Nosotros pensamos una cosa distinta. Entonces, la primera cosa que tenemos que lograr reconstruir, y que es parte central de este plan quinquenal, es el gobierno. Que el Estado tenga herramientas. Para eso, por supuesto, necesitamos, por ejemplo, que se voten algunas leyes. Pero una vez que el sistema de salud, el Estado como el actor central, el sistema de salud, con el Estado coordinando y los actores responsabilizados, ¿no? Y me refiero a los municipios, a las obras sociales, tenemos responsabilidades. Con roles claros de cada uno, ahí sí el que saca los pies del plato, el que atenta contra la funcionalidad del sistema, puede ser visible. Porque si no, es un problema de ineficiencia de uno de los elementos, de los actores del sistema, el ministro o el que fuere, o entra en una discusión. Si en tal municipio funciona, en tal otro no, de quién es la culpa, y quizás no es la culpa de nadie, tiene que ver con que en algún lugar apretaron de una manera y en otro de otra. Ahora, si todos tienen roles, y también es cierto que cuando no están claros los roles, y en un sistema capitalista, si el Estado no pone las reglas, los pone el mercado, y el mercado, las reglas en salud, esto es muy importante, no existe el mercado de la salud. El mercado de la salud es un mercado imperfecto por definición. Tiene varias características que lo hacen imperfecto completamente, pero ni siquiera el neoliberal más neoliberal que haya leído algo al respecto, porque cuestan los que improvisan sin haber leído nada, pero los que estudiaron, los yanquis liberales que se dedicaron a estudiar sistema de salud, premios Nobel, liberales, entendieron que el mercado sirve para todo, dicen ellos, pero para la salud no. Y esto es re importante porque entonces si el Estado se corre, el mercado no puede organizar el sistema de salud. No lo puede organizar, pero tiene muchas razones, entre ellas que el paciente, la persona, el ciudadano, si yo me quiero comprar unas zapatillas, yo sé más o menos cómo tienen que ser las zapatillas, puedo verlas y darme cuenta que son. ¿Qué hay en esa pastillita blanca? Si sirve o no sirve y para qué, la persona no puede saber.
Entonces no es un mercado donde el consumidor sepa que está comprando, está siempre mediado. Está mediado por un profesional que indica ante una oferta que generan un mercado, una industria, que genera una oferta que dice, que también convence al profesional de ciertas cosas. Bueno, todas esas intermediaciones hacen que el mercado de la salud no exista, no puede resolver el problema, no es un organizador de las cosas. Entonces, si no está el Estado, es imposible que podamos observar quién cumple y quién no cumple con las cosas. Entonces, para mí, antes de quejarnos solamente de los actores del sistema que presionan, tenemos que asumir la responsabilidad del Estado, que tiene que convocar a todos a que nos ayudemos a reconstruir el rol del sistema de salud. Dicho eso, cuando eso suceda, el que se corre, el que atenta contra esto, tiene que ser claramente puesto en evidencia. No por una fuerza política, por el sistema. El sistema de salud tiene que trascender una fuerza política de gobierno, así como sucede en la provincia de Buenos Aires, que tenemos 135 municipios y gobiernan todos los colores políticos. Pero tenemos que poder sentar y ponernos de acuerdo en un marco general de cosas, ¿no? Después puede haber diferencias, estilos, pero tiene que haber un marco general. Una pregunta al respecto de una conclusión que uno va sacando también grupalmente al respecto de la gestión en salud. Vos dijiste, es muy importante conocer el sistema de salud para poder gestionarlo, y después es muy importante saber planificar, ¿no? Pareciera que a veces hay muchas personas que conocen pero no se han formado en planificación o en cómo llevar adelante el proceso de gestión, y a veces hay personas que se han formado mucho en gestión y en proceso de planificación, pero conocen menos o no conocen. ¿Te parece que eso es así? O si no es así, ¿qué problemas ves a la hora de, en concreto, personas concretas de carne y hueso que sepan gestionar y llevar adelante un plan quinquenal? Por ejemplo, con la magnitud que tiene la provincia de Buenos Aires, que no puede ser resuelta por 1, ni 5, ni 10, ni 100 personas que sepan hacer eso, ¿no? Necesita de mucha gente, imagino. Sí. Nos pasaron muchas cosas. Argentina tenía la principal escuela una de las principales escuelas de formador de cuadro latinoamericano hasta la dictadura. El mundo estudiaba lo que había hecho el peronismo de Carrillo en Argentina. Pero bueno, tuvimos muchas décadas de una política de persecución en contra del Estado y particularmente la dictadura. A partir de ahí, y los 90s, y siguió, gran parte de la escuela de formación de cuadro de Argentina fue el Banco Mundial. No lo digo peyorativamente ni nada, digo la formación de cuadros para Argentina mantenía una lógica de funcionamiento, de capacitación, que era formarse en Indonesia, en Europa, en Norteamérica o en Argentina con la misma lógica. Entonces aparecieron toda esa forma de planificación normativa, sin conocer la idiosincrasia de nuestro país, aún con el sistema universitario argentino, que tiene un sistema universitario maravilloso. Entonces, gran parte de las escuelas de formación de Argentina te forman como te forman en medicina. Que si uno puede decir, qué sé yo, la hipertensión no es solamente un problema orgánico, pero bueno, podría ser más discutible. Ahora, la construcción de una respuesta sanitaria para los problemas de la niñez no puede ser sin conocer las idiosincrasias de los pueblos. Entonces, creo yo que estamos recuperando. Hay grandes maestros y hay que reconocerlos. No lo voy a nombrar a algunos para no olvidarme de nombrar otros, pero yo laburo con Mario Robles, digamos. Pero hay otros maestros en el camino de la formación de cuadros a los cuales le debemos mucho. Pero yo creo que tenemos muchos cuadros formados por algunos organismos internacionales que no piensan en los problemas de Argentina. Entonces, esos pueden estar formados de una manera teórica. Y una escuela hospitalaria, un sistema de salud argentino muy potente, donde tenemos médicos, trabajadores de la salud muy bien formados en su experiencia, con este viejo dicho, ¿no? Que uno pone el mejor neurocirujano como director del hospital y tenés un mal director de hospital y perdiste un buen neurocirujano, digamos, ¿no? También se construyó la idea de que la carrera razonable hace que uno pase de ser asistencial a ser gestor, sin entender que son dimensiones distintas. Por supuesto que son importantes que conozcan el campo, pero tiene que haber una formación específica. Me parece que la salud pública está pauperizada en ese sentido en nuestro país y que hay que hacer un esfuerzo muy grande por recuperar el concepto de la salud pública. Y quizás para eso también haya que correrle un poco la mirada médico-hegemónica. No digo que no sea indispensable, porque yo en mi propio análisis dije, para mí era importante recorrer el hospital para entender el sistema de salud, pero seguramente en mi formación a mí me faltan otros aspectos
que se aprenden de conocer otras disciplinas, que no son la medicina y que no es el hospital. Yo trato de resolverlo con la construcción colectiva. Digamos, yo tengo otros compañeros y compañeras con mucha responsabilidad en la gestión nuestra, que son abogados, economistas, psicólogos, psicólogas. Bueno, me parece que se complementa así. Pero sí, creo que tenemos un desafío muy grande en la formación de cuadros en salud pública que tengan una mirada de lo asistencial, quizás las dos cosas, ¿no? Que el que está atendiendo el hospital tenga una formación en gestión y entienda algo del sistema de salud, no para ser un ministro de salud, sino para poder entender bien dónde se encuentra, y que es indispensable que cualquier persona que esté, no te digo un ministro, que claramente sí, sino cualquiera que tenga la responsabilidad de llevar adelante un programa del Ministerio de Salud o de cualquier secretaría, entienda cuál es el recorrido de la realidad de un territorio, de un hospital, incluso de la universidad. Porque si no tenemos compartimentos muy separados que generan estas cosas. Que después sucede, yo he visto a cuadros académicos que plantean la frustración de que no se lleven adelante las cosas como ellos saben que estaba bien llevarlas adelante. Y si uno, bueno, hay que leer la testa, pero si uno se olvidó de entender el elemento poder, de cómo se construye el poder para transformar las cosas, y el poder también en gran parte del capitalismo se ha confundido y se ha entendido que el poder era la plata. Y nosotros, por supuesto, los recursos tienen que estar, pero no alcanza con los recursos. Si yo tengo todos los recursos del mundo para reformar el sistema de salud, pero no tengo la participación de los trabajadores y las trabajadoras, y no tengo la participación de la comunidad para que la transformación vaya en el sentido que tiene que ir, finalmente lo que sucede es que podremos armar una cosa que cierre bien en el pizarrón, pero cuando lo llevamos a la práctica se topa con innumerables problemáticas que después no puede resolver. Y es muy importante entender que las planificaciones pueden ser un marco de trabajo, pero nunca un esqueleto rígido, porque después cuando ya aparece la realidad, lo que uno planificó empieza a modificarse. Entonces es muy importante entender la salud pública desde un proceso dinámico en el que el equipo, y volvemos a quizás una de las primeras partes de la conversación, nadie puede resolver solo las cosas. O la resuelve con los trabajadores y con escuchando y la comunidad, o no se resuelve. Muchas gracias, Nicolás. Por favor, ¿Por qué salud? Nota, pensamientos, acciones.